Claro, ¿cómo está, don Carlos? Buenos días. ¿Cómo le va, profesor Zambrano? Gracias por su tiempo esta mañana para contarnos detalles de este proceso judicial. Cuéntenos por dónde va a ir la defensa, tomando en cuenta que ha habido un cambio, ¿no?, en los abogados de Danilo Carrera. Usted ha afirmado que la Fiscalía no ha actuado con objetividad y que no tiene un caso contra su defendido. ¿Por qué ha realizado esta afirmación? Bienvenido. Mire, porque eso responde a la realidad de los hechos. Simple y sencillo. Mire, este es un caso que ojalá concluya para la tranquilidad de don Danilo, como usted bien dijo. Está con arresto domiciliario, que es estar preso en su casa. No es que él está libre, está ahí, privado de la libertad durante algunos meses. Durante este tiempo, don Danilo, su salud se afectó. Tiene 85 años, ha tenido una vida, incluso en el ámbito deportivo, muy activa porque él le gusta mucho el tenis, de manera que gozaba de muy buena salud en la edad que tiene, por eso él viajaba. Una figura que ha honrado al Ecuador por su presencia en el ámbito internacional. No hablo de su éxito en el ámbito bancario para lo interno, pero él ha sido miembro del Comité Olímpico Internacional. Ha estado, porque yo converso bastante con don Danilo, acompañando, por ejemplo, a Jefferson Pérez para la primera medalla olímpica, al lado de figuras como Andrés Gómez, como Raúl Viveres, es decir, ha hecho muchísimo por el deporte ecuatoriano. Y hoy está secuestrado en su domicilio. Mire, aquí hay un proceso de persecución, porque yo analizo el tema de acuerdo con la realidad de los hechos. Hay un proceso de persecución que va de lo político a lo judicial y a lo mediático. ¿Por qué lo político, don Carlos? Porque don Danilo es el cuñado de don Guillermo Lasso Mendoza, que fue presidente de la República. Don Guillermo Lasso Mendoza tuvo una feroz oposición política, por las razones que algún día él sabrá explicar. Pero yo le digo a don Danilo, porque yo cuando comento algo, yo siempre digo, si algo no le gusta, dígame por qué no le gusta y proponga algo mejor a cambio. Es decir, yo siempre estoy en la línea de hacer un análisis reflexivo y al mismo tiempo crítico, pero crítico constructivo. Entonces, mire, don Guillermo Lasso tiene problemas políticos, ya, lo sabemos. Rompe un pacto de gobernabilidad por las razones que él quiera. Pero ¿qué ocurre? Que luego se arma todo un proceso político contra el presidente Lasso. Pero como era mayormente vulnerable, afectando a una persona muy cercana a él, a un hombre de una conducta, primero incorruptible, segundo de muchísimo prestigio, a don Danilo Carrera Duret. Y por eso hablo yo de un proceso que tiene un trasfondo político primero. Ya, la ruta está marcada, es que eso no se puede negar. Pero luego, lamentablemente el poder político solo no puede, y ocurre al poder judicial, donde fundamentalmente, porque esto muchos no recuerdan o no saben cómo se inicia el proceso, porque el sargento X, e insisto, yo no demerito el rango en la policía, él ve una cuenta en YouTube del programa La Posta de Anderson Boscan Pico, y ojo, como que puede ser la policía tiene tanto tiempo desocupada, que ve La Posta y según el sargento, él ve que allí se habla de delincuencia organizada. ¿Ya? Ese es el origen. El programa de Anderson Boscan Pico dice que por las fuentes humanas que tiene, que se reserva así cuando se hacen, y admito, periodismo investigativo, hay que manejar con cuidado la fuente y hay que protegerlas, por supuesto que sí. Eso es válido. Pero ¿qué dice Anderson Boscan? A mí me da la información, fuente humana que tengo, y menciona incluso como una de sus fuentes de información al ciudadano Cortázar Arco. Y dice Boscan, según Cortázar, habría una estructura criminal para manejar los contratos en las petroleras, en las eléctricas, en definitiva en ENCO, más Ban Ecuador, más aduana. Y que, según Cortázar, los líderes serían, ojo, don Danilo Carrera y el ciudadano Rubén Cherre, que ya falleció. Entonces, así se empieza a armar, porque la Fiscalía, yo por eso dije, don Carlos, me remito a los hechos.
Cuando la Fiscalía, esto ocurre el 9 de agosto del año 2023. Ahora, doctor, una pregunta en esa línea para entendimiento de la audiencia y de los oyentes de Buenos Días América. Usted dice que este proceso denominado caso Encuentro es un proceso de persecución político, judicial, mediático. En ese plano yo partía preguntándole lo que usted ha afirmado en otros medios de comunicación, dando cuenta de la falta de objetividad por parte de la Fiscalía General del Estado, para entendimiento de los oyentes, porque hay que hablar para los oyentes. De acuerdo. Este caso surge de los audios publicados por el caso La Posta, o por qué nace este proceso. Además, usted ha solicitado que esos audios no sean tomados en consideración en este proceso que se está investigando para sancionarlo por delincuencia organizada. ¿Por qué esos audios no podrían formar parte como un elemento de convicción para acusar a su ahora defendido? Por una razón de fondo, porque cuando Boscán comparece a declarar, dice primero que él ha editado los audios, ha editado. Si la fuente original son los audios, ¿cómo los puede confrontar si ya están editados? Yo no digo que los haya falsificado, los editó, borró. Y luego, cuando le insisten y le piden que exhiba y entregue los audios tal cual están, dice que no puede porque los ha destruido. Ojo, los ha destruido. ¿Tu fuente quién era? ¿Por qué hablo, don Carlos? Yo soy en esto, no quiero decir que soy didáctico, sigo dando clases después de más de 40 años. Vea, a ver, ¿por qué no actuó con objetividad? Significa que la Fiscalía, y esto lo van a entender todos, tiene que actuar buscando elementos de cargo y de descargo, porque la Fiscalía es el titular de la acción penal que investiga el caso, y el juez es el juez de garantías penales que, en definitiva, va en salvaguarda que se respeten los derechos de un ciudadano. ¿Para qué? Para evitar que haya un ejercicio abusivo del poder punitivo en manos de la Fiscalía. O sea, ese es el punto de encuentro entre la Fiscalía y el juez, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? No están los audios, porque fueron destruidos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con la versión de Cortázar, que dice el señor Boscán que le dio. Y además también luego aparece el ciudadano Gustavo Masud, como otro de las personas que ha conversado sobre esta trama de corrupción en los contratos. ¿Sí? ¿Y yo por qué no los he hecho? Porque en abril del año 2023, casi a los 2 meses, comparece Masud. Y Masud dice, yo he conversado con Boscán, pero yo nunca le he hablado de corrupción en la administración pública. Entonces, ¿cómo que una de sus fuentes dice, yo no le he dicho eso? A ver, no hay grabaciones con Masud que además serían grabaciones de un tercero, porque cualquiera puede hablar mal de usted o de mí, pero es él, no. Nosotros no hemos hecho nada. Y dice, fulano me dijo tal cosa. Va por allí. Cortázar comparece en junio del 2023 y es demoledor, porque dice Cortázar, lo que se afirma en el programa La Posta es absolutamente falso, es falso. Yo no le he dicho nada de corrupción en la administración pública, lo conozco en Danilo Carrera porque es una figura pública. Al ciudadano ya muerto, Cherres, lo voy a mencionar por el tema del deporte, el tenis, y nadie más. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese usted, la fuente invocada de sustento para la Fiscalía, y por eso digo no actuó con objetividad, le dice, porque no es que pudo ser por Zoom, pudo ser mandar un escrito como abogado, no, va personalmente Cortázar Arcos y le dice, señora fiscal, a la doctora Yupcha, que sigue investigando, es falso, yo nunca he dicho esto, que me enseñen un registro de voz y me quiero confrontar porque yo no he dicho esto es una mentira, junio, y entonces en noviembre, con este precedente, la señora fiscal Yupcha decide formular cargo. Si ya hay este precedente que está diciendo que no es cierto lo que se dijo en la Posta, ya no había mérito, por eso digo, no tiene un caso para formular cargo. ¿Qué es lo que ha habido? Yo supongo, y aquí sí, más que especular voy a presumir, la presunción es un juicio de valor, y uno la hace en función de los hechos. ¿Por qué la doctora Yuxa formula cargo? Cuando ya las fuentes humanas dicen que no es verdad que hayan dado esa información a don Anderson Boscán Pico. Ya no había motivos para formular cargos, pues, porque la investigación previa es para armar la posibilidad de tener un caso.
Después que se investiga, se viene el momento de decir, bueno, un fiscal que actúe con objetividad, ese es el punto. Ya he buscado elementos de cargo, lo que dice la posta, de descargo, lo que dice la fuente humana. Si hubiese actuado con objetividad, no hubiera formulado cargo. Ahora, doctor, en esa línea, usted nos dice y nos explica inicialmente que ha solicitado que no se incluyan los audios porque han sido editados. No está tal vez el material bruto y Boscan ha dicho ante la justicia que él ha eliminado ese material. Pero hablemos del contenido de esos audios, porque efectivamente contra un muerto no se puede seguir una acción penal. Pero fueron muy llamativas en su momento las declaraciones o las conversaciones que se escuchó en el medio digital La Posta entre Rubén Cherres y otras personas que han sido involucradas o forman parte de este proceso denominado Caso Encuentro. ¿Dónde dejamos ese contenido de esas conversaciones? Porque lo que la Fiscalía investiga es un entramado de corrupción en empresas públicas. A su criterio jurídico, ¿quién es responsable de ese entramado de corrupción en empresas públicas? ¿O ese caso tampoco existe? Es que no existe y le voy a decir por qué. Por realidad es en el proceso. Porque es verdad que conversa Rubén Cherres, y le voy a decir, don Carlos, no están los videos, los audios fueron editados y fueron destruidos. El pendrive, porque un pendrive, yo he revisado 3 declaraciones ya no son buscados. Y él dice, ya no tengo el pendrive. Pero la Fiscalía va a investigar, sí que investigue. Y en el proceso de investigación están las 2 declaraciones que menciono. Y hay transcripciones de mensajes entre Rubén Cherres y el ciudadano Luque Lecaro, que era el gerente de todo, del entramado. ¿Ya? Y en el entramado, de acuerdo con la información que habría recibido o que recibió la posta, forman parte de la corrupción de los ciudadanos Bueno, Orbe y un ciudadano León, 3 personas. Y hay otro más, se menciona un ciudadano y casa, no sé cuánto. Y recordemos que según la información que proporciona la Costa, los líderes serían don Danilo y Rubén Cherres. Hay conversaciones que están allí transcritas entre Rubén Cherres y el ciudadano Luque Lecaro. Ojo, conversan sobre la posibilidad de armar una empresa criminal para beneficiarse con contratos en la administración pública. Hay esa conversación y asumamos que fuese cierto, partamos de ese día, ¿ya? Hablan de la posibilidad de beneficiarse y que eso podría significar $150,000 mensuales, que es lo que según esa transcripción requiere, demanda o exige Luque Lecaro. Y Cherres le dice, bueno, está bien. Y entonces Luque Lecaro dice, voy a abrir una cuenta en Andorra para que me depositen, una cuenta que nunca la encontró la Fiscalía. No hay el dinero de lo que iba a ser materia del reparto. Yo no sé si se quedó en lo que llamamos técnicamente en el intercrímenes, en ideación, planificación, conversación, que nunca llegó a ejecutarse. Pero no es delincuencia organizada porque no se encontró el dinero. ¿Eso debemos entenderle? Es que no hay tampoco fraude en los contratos. Se ha hecho auditoría, la Contraloría ha intervenido y es que no encuentran que haya contratos fraudulentos. ¿Ya? Hubo la proposición, la ideación, la resolución, pero en la ejecución no se llega. Y en eso él dice, dice Cherres, pero de ese dinero que vas a recibir, habría que reservar $30,000 mensuales para Danilo. Ese es el punto. Habría que reservarle para Danilo. Pero ese audio, doctor, hablemos del contenido de ese audio y de esa declaración de Rubén Cherres, que ya no está aquí en la tierra, ¿no? Ya murió, fue asesinado. Esa declaración puede servir como insumo para sancionar a su defendido Danilo Carrera, o más bien usted va a insistir que ese audio salga del proceso porque no existió el material bruto y ya fue eliminado. Ni siquiera eso, porque es que en esa conversación nunca estuvo don Danilo Carrera, pues, porque mañana, y no quiero a usted ofenderlo ni a mí tampoco, a cualquiera, conversan 2 ciudadanos y dicen, mira, y a Pepito Pérez, de este billete que nos vamos a llevar, le damos 30 lucas. Pepito Pérez nunca estuvo, era parte. Consecuentemente, Pepito Pérez, ¿por qué va a ser Pepito Pérez llamado a proceso? Y tal vez
mire, don Danilo debe ser uno de los mayores accionistas del Banco Guayaquil. El año pasado, el Banco Guayaquil tuvo utilidades por 120 millones de dólares. Y don Danilo recibe anualmente algunos millones de dólares por las utilidades del banco. O sea, eso que vamos a darle 30.000 dólares a Danilo entra en el campo de lo no creíble, ¿ya? Pero la presión estuvo allí, el escándalo, porque se ha reproducido bastante. Ahora bien, usted me dice, alguna vez se reunió, porque ojo, aquí salpica y se dice, entonces veamos, él quería recomendar al general Arauz para que ascienda a la Comandancia General de la Policía. Víctor Arauz tenía, para ser gráfico, una bronca interna con la general Natalia Varela. O sea, era una pelea interna, porque Arauz decía que tenía mérito, la señora Natalia Varela decía que no, quería que el marido asciende, y a la final ascendió y se lo comieron a Arauz. Entonces, Arauz busca la posibilidad, conversa con Cherre, y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero conversar con don Danilo Carrera, porque es el cuñado del presidente. Mire, déjame ver, según el general Arauz, hasta que consigue que lo reciba y converse con Danilo, donde está incluso el Pocho Jaron, que el Pocho dice, yo esa parte nunca le escuché, estábamos en una reunión de amigos, está Vicente Tallano, el gobernador, el doctor Tyron Flores, y está Cherre, está el general Arauz y don Danilo Carrera. Don Danilo lo escucha y le dice, ¿para qué quiere usted conversar conmigo, general? Primero don Danilo me dice, yo no sabía general de dónde era, yo lo conocía, es general de la policía y yo quiero ascender a... ¿Y qué puedo hacer yo? Quiero que hable con su cuñado, que me dé una cita para ir, o dígale usted, porque quiero que me apoye. Don Danilo, como estamos conversando de vía a vía, le dice, y son los testigos, mire general, lamentablemente yo no puedo hacer eso. Ni lo voy a hacer. Gracias. ¿Eso qué? Está declarado por el general Arauz en el proceso, pues. Entonces, ¿qué tráfico de influencia? Es que no existe. Por eso yo le dije, no por simplemente buscar un título espectacular, no hay un caso. Usted puede decirme entonces, ¿y ahora qué va a pasar? ¿En qué momento estamos? Estamos en la etapa intermedia del proceso, donde terminó ya primero la investigación previa, luego la instrucción fiscal, y luego este momento intermedio que se llama de valoración. Se va a ver si hay o no méritos. ¿Para qué? Para que el proceso siga contra don Danilo Carrera y contra los demás ciudadanos. Pero es algo importantísimo, don Carlos. El proceso, en mayo de este año, 2024, la propia señora fiscal, la doctora Yuxa, ya presentó un dictamen no acusatorio o abstentivo. ¿En favor de quién? Del ciudadano Bueno, del ciudadano Orbe y del ciudadano León. Entonces, ¿de qué estructura criminal que supuestamente eran los operadores para los contratos? Ya en mayo, hace 2 meses, la doctora Yuxa dice que no hay motivos para acusar a los 3. Ya se abstuvo de acusarlo y el juez ya dictó sobreseimiento y terminó también la persecución para esos 3 ciudadanos. Pero entonces, ¿de qué delincuencia organizada habla? Si la fuente dicen que no es aplicación de la posta, si hay 3 personas mencionadas que están fuera, la Fiscalía debió en ese momento presentar un dictamen. Yo sostengo que por no haber méritos suficientes en favor de todos, pero claro, es un escándalo. ¿Para quién hizo el proceso? La Fiscalía no es infalible, no hay nada infalible en la vida. Pero es que es honesto reconocer, por eso dice don Carlos, y bien la oportuna requerimiento suyo, ¿por qué dice que no hay objetividad? Porque están los elementos de descargo. ¿Cómo es que ya los utilizó a favor de 3 y no a favor de don Danilo? ¿Sabe por qué? Porque don Danilo es figura representativa, figura importante. Ya, se fue el gobierno de Lazo por sus razones, se fue la asamblea y don Danilo sigue pagando la factura. Usted dice entonces, oiga, a propósito de lo último mencionado por usted, este proceso que usted calificó como mediático, el caso Encuentro, tuvo ese objetivo únicamente, sacar de en medio a Guillermo Lazo del poder. Ese fue el propósito de la posta al utilizar estos audios y publicarlos. Mire, yo no sé si es la posta, no voy a decir algo que a mí no me consta, pero que había un trasfondo político, por supuesto que sí. ¿Pero qué gana el periodismo de investigación al publicar algo? ¿Le llegan esos audios? Un medio de comunicación dedicado a la investigación, ¿qué tiene que hacer? Elaborar un producto periodístico para publicarlo y que sea de conocimiento de todos los ecuatorianos. Pero de allí a como que deslegitimarlo sobre pretexto de la defensa de uno de los procesados, ¿es correcto, doctor? No, yo no digo eso. Lo que yo digo es que si alguien hace periodismo de investigación, yo me curo en sano. Yo guardo el pendrive.
Mañana que me hacen un lío como ahora, digo, aquí está la prueba. Yo nunca mentí. ¿Era o no lo correcto? Es lo correcto, pues. Pero ya se desapareció. Y al que usted cita dice, usted es un mentiroso. ¿Cómo usted lo confronta? Es complicado, ¿verdad? Pierde credibilidad. Más complicado por el asesinato de Rubén Cherres, porque se lo vincula con la mafia albanesa. ¿Este entramado de corrupción de empresas públicas tiene algo que ver con eso también, con esos supuestos vínculos del gobierno anterior con la mafia albanesa, o no? No. Mire, el proceso contra la mafia albanesa, yo he revisado antes de hablar, porque yo hago en mi trabajo de ser entrevistado, comentarios, hago criminología crítica que es cuestionadora de la manipulación de los instrumentos de control. Yo esos grandes casos los reviso, busco fuentes. Yo tengo copia del caso León de Troya y tengo copia del caso Encuentro, ¿ya? Conforme iba avanzando, hoy lo tengo completo, son 53.000 páginas del caso Encuentro, la mitad es basura y no digo despectivamente, copia repetida. Pero el caso el León de Troya es de la mafia albanesa. Lo que se dice ahí es que habría tenido Rubén Cherres una relación que va de lo comercial a lo criminal con Drisca para enviar cocaína a Europa. Yo no sé si al final de sus días trágicos del señor Cherres, que yo nunca conocí, señor Rubén Cherres, si era cierto que mandaban tanta cocaína, debía tener una fortuna guardada en algún lado. Pero yo creo que él no tenía recursos, no sé en realidad. Pero esto cierto es que ese es un caso de tráfico internacional de cocaína. Y mire, ojo, la construcción mediática llegó al nivel de decir es que Rubén Cherres hizo que lo nombraran a Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, pidiéndole a Danilo Carrera que le diga a Lazo que lo nombre ministro. Y de ahí, para que Manzano dé los cupos para el banano, que me dice Rodolfo Vaquerizo que eso ya no existen los cupos, hay libre importación y exportación. Y de ahí entonces se aseguraba el envío de la cocaína en el cargamento de banano. Así ataron el tema. Pero luego se dan cuenta de que era imposible entrelazar el caso Encuentro con el caso de León de Troya. Pero no están, técnicamente en el proceso nunca fueron lo que se llama acumulados. Son dos procesos distintos. Pero de allí nació la especulación. Entonces, por eso, con objetividad, ahora, yo sé, usted como buen periodista tiene que defender al gremio, pero por supuesto que sí. Pero uno puede ser también... Yo pregunté, no defendí a nadie, no soy abogado. No, yo sé, uno defiende por último causa propia. Y dice, no meto la mano al fuego por nadie. Sí, aunque yo digo por don Danilo Carrera, después de conocer el caso, yo sí meto las manos al fuego. Porque no hay nada contra él, pues, y está secuestrado. Y si Rubén Cherres estuviera vivo, ¿cree que de alguna forma se podría probar algún vínculo entre Cherres, Danilo Carrera, la mafia albanesa? No. Mire, es que hay alguna conversación de Cherres que lo llama don Danilo. Don Danilo estaba por su actividad de amor al deporte, estaba en Europa, estaba en París, y lo llama en la madrugada. Hola, ¿qué fue? Oye, mira Rubén, eso está grabado. Pero son las 3 de la mañana, estoy durmiendo, ¿para qué me llama? Sí, que oye, ¿cuándo viene? Pues nos tomamos un whisky. No me molesto, no me jodas a esta hora. Eso es lo que hay, no hay otra cosa. Pues, que decir, oye, viejo, te voy a dar $30.000 en el mes. Eso no existe. Oye, viejo, mira el contrato 5, dame chance. Y $30.000, como usted decía hace un momento, ha de haber sido barbache pues para Danilo Carrera, tomando en cuenta que es accionista de un banco, pues no. Mire, para conocimiento del público. El año pasado, don Danilo Carrera recibió $7 millones. 7 millones, un año, por utilidades. Perdóname, es que no es creíble, pues, don Carlos. Con eso nos quedamos, doctor. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí en Buenos Días, América. Gracias a usted, don Carlos. Siempre.